Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez acá a GPD MMA. Hoy día para la post-sala del UFC 98, donde Ilia Topuria, el español, el georgiano, el matador, se convirtió en el campeón peso pluma del UFC. Hablen de manifestar y hablen de Ilia Topuria. En toda la previa, Ilia Topuria anunció que él se iba a convertir en el campeón. Y no solo lo dijo, sino cambió su perfil de Instagram antes de la pelea a que diga actual campeón de peso pluma de la UFC. En su perfil de Instagram actualizó su récord. Antes de la pelea era 14-0 y él antes de la pelea lo puso 15-0. Y además empezó a hacer una película documental de cómo es que él se iba a convertir en campeón. O sea, realmente una confianza impresionante y todo lo trabaja en la realidad. ¿Y cómo se desarrolló la pelea? O sea, el primer round me parece que se dio más como Volk lo esperaba. Nosotros en la previa habíamos hablado que Volkanovski lo que tenía que hacer era combinar muchos golpes y entrar al grappling. Grappling quizás no hizo tanto, pero sí estuvo combinando mucho. No solo con los jabs y los rectos, sino utilizando muchas leg kicks y también high kicks y body kicks. Y si bien Volkanovski recibió algunas leg kicks, normalmente la mayoría de los golpes de poder de Topuria los logró esquivar, sobre todo esos volados de derecha con los que Topuria estaba tratando de conectar todo el rato. Y en el segundo round, ¿qué pasó? Me parece que primero un error estratégico de Volkanovski, porque empezó a entrar a más distancia de boxeo, se olvidó mucho de las leg kicks, no mucho, pero no, sí, se olvidó bastante de las leg kicks y empezó a entrar al palo y palo con Topuria, y ahí en esa zona de fuego es donde el matador tenía todas las oportunidades para ganarle. De hecho, nosotros habíamos hablado que Topuria le podía hacer daño a Volkanovski con el boxeo y con las combinaciones de varios golpes, y eso fue exactamente lo que pasó. Si vemos la secuencia de la finalización, primero que nada Topuria el segundo round empezó a esquivar los jabs de Volkanovski y luego empezó a acercarse con combinaciones de un mayor volumen de golpes. De hecho, volviendo a la secuencia de finalización, Topuria empieza con un gancho al tronco. No, normalmente Topuria siempre había estado tirando los volados de derecha, pero empieza con un gancho al tronco. Creo que esto confunde un poco a Volkanovski. De Topuria tiene un gancho a izquierda, Volkanovski se lo logra cubrir. De ahí tira una especie de, no llego a distinguir si es un volado recto de derecha, y luego ya sigue con la combinación, y me parece que es al quinto golpe que le da ese volado de derecha ahí sí de lleno, que Volkanovski ya no se alcanza a cubrir con su mano derecha, que era la mano que él había estado usando para protegerse mientras esquivaba. ¿Y por qué no lo logra? Por un lado, porque Topuria tiene una combinación de mucho volumen de golpes, y creo que ese inicio del tronco lo confundió bastante. Por otro lado, por la velocidad de Topuria, pero sobre todo porque al haber tenido que cubrir tantos golpes, simplemente ya no llegó y no tuvo la distancia para esquivar, porque ya estaba contra la jaula y estaba en la zona de fuego del matador. Y así es como Ilia Topuria se convierte en campeón. Y ahora, ¿qué le espera a Topuria? Pues normalmente yo te diría una revancha con Volkanovski, sobre todo alguien que ha tenido tantas defensas de títulos y ha sido campeón por tantos años. Pero habiendo caído noqueado de la manera que cayó y habiendo sido noqueado en octubre nada más contra Makhachev, yo creo que Volkanovski necesita descansar por un tiempo. Me parece que el siguiente rival de Topuria va a terminar siendo o Max Holloway, quizás depende un poco de cómo le vaya en la pelea del UFC 300 contra Justin Gaethje, o el ganador de Pantera Rodríguez y Brian Ortega, que pelean, si no me equivoco, el próximo fin de semana en el UFC México. Pero bueno, fuera de eso, me parece que ninguno de estos rivales, quizás solo Holloway, le puede hacer la pelea a Topuria. Creo que ni Pantera ni Brian Ortega están en condiciones de responderle a este rival, la verdad. Felicitaciones al campeón, excelente. Vamos a la siguiente pelea, al co-main event, Whittaker versus Costa. Nosotros habíamos hablado, bueno, yo había dicho la predicción realmente de que Costa iba a noquear a Whittaker, y me equivoqué. Y sinceramente me alegro de haberme equivocado, porque yo simpatizo mucho con el australiano. Aunque valgan verdades, estuvo pero a nada de hacerse realidad. Fin del primer round, Costa tira esa patada giratoria, ese spinning wheel kick a la cabeza, no le da de lleno, pero lo marca Whittaker y lo tiene tambaleando. Y por suerte para el ex campeón de peso medio, termina el round, porque dura 5 o 10 segundos más y ahí Costa lo finaliza. Pero ¿cómo se desarrolló la pelea? Primero que nada, Costa me sorprendió, estuvo bastante más disciplinado que de costumbre, aunque creo que demostró que su juego era bastante limitado respecto al australiano. Yo les había dicho que la clave era que corte la distancia, y no lo logró hacer en muchas ocasiones. Solo estuvo retrocediendo y teniendo control de distancia en momentos cuando logró hacer sangrar a Whittaker, que creo que en un momento el segundo round y en el primero, y cuando tira ese spinning wheel kick. Por lo demás, creo que fue el australiano el que estuvo en control. Y Whittaker excelente, atacando constantemente las piernas del brasilero con leg kick tras leg kick tras leg kick, aprovechando la misma estrategia que ya había mostrado Israel Adesanya aquella vez que le ganó a Paulo Costa. Y también con esos blitz, con los golpes rápidos, entrando y saliendo, y en muchas oportunidades, en lugar de entrar y salir, haciendo varias combinaciones y de ahí volviendo a mantener la distancia. Whittaker creo que realmente demostró la casta de campeón que tiene, y que si bien perdió hace poco contra Dricus du Plessis, todavía tenemos Whittaker para rato. Aunque, debo decir,
nuevamente se demostró que su quijada está un poco frágil. Pero habrá que ver qué le espera al australiano en este momento. Difícil decir. Creo que depende mucho de qué ocurra entre Dricus du Plessis y Sean Strickland, pero ojalá le den una pelea que le permita volver a convertirse en contendiente por el campeonato. Y la siguiente pelea de la que voy a hablar es la última pelea de la que hicimos la previa, que es Merab Dvalishvili o Dalishvili contra Henry Cejudo. ¿Qué decir de esta pelea? Nada, creo que, todo se resumió a cómo cerré yo la previa. ¿Puede Cejudo defender los takedowns tras takedowns y el ritmo de Dvalishvili? Y la respuesta es que no. Cejudo empezó muy bien. De hecho, en el primer round conectó ese gancho de izquierda que lo mandó medio que al suelo al georgiano. Pero fuera de eso, en verdad, poco a poco el georgiano fue imponiéndose por el ritmo de la pelea y por la fisicalidad. O sea, el primer round, si bien se lo lleva Cejudo, que me parece por ese knockdown y por ese golpe, ya se empezaba a notar cómo es que el georgiano tenía como para todavía meterle un cambio más. Y eso ocurre en el segundo round. Y sobre todo cuando empieza a buscar los takedowns, el grappling. Cejudo se logra defender de varios por todo su pedigrí olímpico, pero al final no se puede defender de todos. Incluso hay un momento donde Merab lo carga a Cejudo y lo lleva hasta el frente de Mark Zuckerberg, que estaba ahí en primera fila, y lo tira y allí le empieza a pegar. Y es que Merab tuvo una performance tan dominante que incluso en un momento, me parece que fue hasta al final del segundo round, que trata de rendir a Cejudo con una corbata peruana y no lo logra, se ríe y empieza a hablarle a Zuckerberg, y luego por eso en el tercer round lo carga Cejudo, mira dónde está Zuckerberg, lo lleva ahí y ahí lo tira y le empieza a pegar. O sea, realmente creo que una dominancia increíble del georgiano, y probablemente estamos ante el mejor peleador de la división, a pesar que no es el campeón. Recordemos que Sean O'Malley es el campeón y va a defender su título en el UFC 299 contra el ecuatoriano Chito Vera, pero creo que ninguno de ellos podría contra Merab. Pero bueno, hablando de estas tres peleas, cerramos la postsala. Espero que estén bien. Si les gusta este video, compartan, comenten y nos vemos la próxima. Chao, chao.